Bienvenidos, soy Daniela Itzo, psicóloga clínica, y estoy aquí para compartir con ustedes algunas puntualizaciones acerca de los métodos de enseñanza en este tiempo de pandemia que nos está tocando vivir a todos. Realmente han sido un tiempo de cambios que se han dado por imposición a nivel de la enseñanza, por supuesto que en los demás aspectos de la vida de todos. En definitiva, pero quería puntualizar en esta oportunidad algo con respecto a la enseñanza. Y en este sentido, sabemos todos que la enseñanza ha pasado de ser presencial a lo que es esta nueva modalidad virtual. La enseñanza virtual realmente es otro escenario en el cual todas las personas han estado y hemos estado aprendiendo diferentes cosas y por supuesto tenemos que pensar desde los chicos de la primera infancia, pasando por la etapa escolar, la enseñanza media, el nivel universitario, ¿verdad? A todos, de alguna u otra forma, nos ha tocado vivir esta experiencia. Desde el lugar del estudiante, por supuesto, tenemos que pensar que ha tenido que adaptarse realmente de manera ágil, rápida, a todos estos cambios que la pandemia ha impuesto en lo que tiene que ver con la enseñanza. Por supuesto, cambios que no han sido sencillos de procesar en algunos de ellos. Tenemos que pensar en una primera instancia que el lugar en el cual el estudiante está recibiendo la clase es otro. Pasa de ser la institución, el aula institucional, a su propio hogar. Entonces, esto realmente es algo que genera cierta desestabilización, muchas veces emocional, en el estudiante. Y por supuesto que no podemos dejar de ver que la familia o las personas con las que el estudiante vive tienen una incidencia fundamental. ¿Por qué? Pensemos realmente que el estudiante está en determinada habitación de la casa con su dispositivo electrónico y justamente está expuesto a una serie de estímulos desde el medio ambiente que, si nos contextuamos en el aula presencial, no los tiene. Pensemos desde el hogar, desde el simple sonido de un microondas, por ejemplo, hasta lo que puede ser el sonido de un timbre o de otro dispositivo electrónico, de la música, por ejemplo, de un equipo de audio, y cuando no, muchas veces hasta una mascota. Esto lo hemos vivido, sabemos que ha pasado. Realmente, entonces, estos son elementos que tienden a distorsionar el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque generan distracción en el estudiante. En el estudiante en general, más allá de la edad, desde el más chico hasta una persona adulta. Y pensemos, por supuesto, que también hay personas que justamente tienen dificultades para concentrarse. Entonces, en estos casos, justamente esto puede ser un factor que impide que el proceso de aprendizaje se desarrolle de manera fluida y por lo tanto pueden aparecer
dificultades importantes en este proceso. Entonces, quería puntualizar en esta oportunidad que el entorno, el medio ambiente, tiene un rol, diría, protagónico en el proceso de aprendizaje cuando el estudiante recibe clases virtuales. De esta forma, tenemos que tener en cuenta que el estudiante necesita de la colaboración del entorno. Necesita que haya un cuidado. Es necesario que el resto de las personas que están dentro de la casa tengan también presentes que hay un estudiante tomando una clase. Quiere decir que el adulto o quizás otras personas que estén en la casa pero que no sean adultos son responsables, tienen un rol protagónico también en el aprendizaje de este estudiante. Por supuesto que tienen que ser considerados. Entonces, estemos atentos a que cuando dentro de casa hay un estudiante que está tomando una clase virtual, no es como cuando está yendo a la institución, donde uno se desliga y casi que hace su vida de manera independiente al estudiante. Cuando alguien está tomando una clase dentro de la casa, el resto de las personas que viven y que en ese momento están dentro de la misma vivienda tienen una gran responsabilidad. Necesitan colaborar con el estudiante. Necesita este estudiante, este joven, este adulto o este niño el soporte del grupo que está allí dentro de la casa, que puede ser su propia familia. Ellos tienen que ser de algún modo una barrera que impide que al estudiante le lleguen diferentes estímulos que puedan alterar su proceso de aprendizaje. Tengamos en cuenta todo esto porque realmente el centro de atención, diría, durante ese tiempo debería ser el estudiante que está recibiendo una clase. No quiere decir con esto que las actividades de las demás personas pasen a ser algo totalmente secundario que no tiene ninguna importancia, pero sí sabemos que los adultos y el grupo, el entorno familiar, siempre es responsable del proceso de aprendizaje del estudiante. Tengamos todo esto en cuenta cuando nos toque que dentro de nuestros hogares haya un estudiante que está recibiendo una clase virtual. Esperemos que todos podamos tener en cuenta siempre estas sugerencias, tenerlos presente, porque a todos nos está pasando que estamos atravesando estos cambios realmente en los procesos de enseñanza y, por supuesto, aprendizaje. Unos han sido mucho más prolongados que otros. En algunos lugares han pasado por periodos de clases virtuales, luego se ha alternado con clases presenciales y lamentablemente se ha regresado a la virtualidad. En otras instituciones o en otros lugares se ha trabajado de manera mixta, con algunos días de clases presenciales y otros de clases virtuales. Bien, tomemos en cuenta todo esto porque realmente la familia, el entorno realmente es un soporte para el proceso de aprendizaje del estudiante. Nos vemos en un próximo encuentro para cuando podamos estar profundizando en otro aspecto que tiene que ver con la enseñanza
en tiempos de pandemia.